En esta noche vamos a continuar conociendo un poco más acerca de lo que es el Espíritu Santo de Dios, y el tema de hoy es la espada del Espíritu. Vamos a hacer un estudio un poco rápido porque vamos a utilizar muchos versículos, pero con la intención de que usted no se distraiga, que no pierda el hilo de la conversación, del estudio. Vamos a tratar de ser lo más precisos y lo más cortos posibles. Una de las cosas que nosotros miramos y que siempre hemos escuchado es la espada del Espíritu. Pero ¿de dónde viene este término o por qué se le llama la espada del Espíritu? Bueno, una de las indicaciones cuando estábamos investigando, una de las características que nos da para llamarlo así, o el concepto, viene de la Biblia. Y ese concepto está en Efesios capítulo 6, en el versículo 17, en un contexto hablando acerca de la armadura de Dios. Pero llama la atención el versículo 17 que dice y tomad el yelmo de la salvación. Pero no solamente con eso, sino que también hay que tomar y la espada del Espíritu. Allí está la palabra y la espada del Espíritu. Y lo importante de este versículo es que especifica claramente cuál es la espada del Espíritu. Y a continuación dice, ¿qué es la palabra de Dios? Ciertamente es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, es la Biblia misma. Esta es el arma llamada la espada del Espíritu. Y es un instrumento, es el instrumento del Espíritu, es el arma de guerra del Espíritu. Esto quiere decir que muchas de las actividades del Espíritu Santo se llevan a cabo a través de la Biblia. Sí, mi querido hermano, mi querida hermanita, muchas de las actividades, no todas, sino que la mayor parte de las actividades que hace el Espíritu es mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia, o sea, mediante el mensaje de Dios. No todas las actividades del Espíritu son de una forma directa, pero esto no quiere decir que no sea por medio de la palabra de Dios, pero esto tampoco quiere decir que la palabra sea el Espíritu Santo. No podemos confundir y decir la palabra de Dios es el Espíritu Santo, no. Ni toda su obra, tampoco podemos decir, está restringida a solo hacerla mediante o por medio de la palabra. Pero sí nos explica mucho acerca de la obra del Espíritu del Señor. No debemos pensar en esa obra como un misterio, como algo que no se puede conocer, que mejor se siente y no se puede explicar. No, 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 no. Esto podemos y se puede explicar y se puede entender por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo funciona la espada del Espíritu? Entonces, cuando nosotros conocemos qué dice la Biblia, cuando nosotros conocemos el mensaje de Dios, habremos entendido la gran parte de la obra del Espíritu de Dios hoy día. Continuando con nuestro estudio, ahora ya sabemos que la espada del Espíritu es la Biblia en sí, es el mensaje de Dios que utiliza el Espíritu Santo de una forma como su herramienta para ir a la guerra. Y debemos entender principalmente cuál es el autor de la Biblia. Ciertamente hay más de 30 personas que escribieron la Biblia, pero sí hay solamente un autor. Y fíjese lo que dice nuestro primer punto para determinar esto. Lo vamos a dividir en dos partes. La revelación de la voluntad divina al ser humano en los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento,
fue por medio del Espíritu Santo. Y esto nos lo declara el apóstol Pedro diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, que cada persona, cada hombre de Dios, cada profeta habló o tuvo la seguridad de tener la inspiración del Espíritu Santo. No se cometió ningún error al escribir el Antiguo Testamento. Y también dice la segunda parte, entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Allí está el Espíritu Santo trabajando en el Antiguo Testamento. Allí está el Espíritu Santo inspirando a los profetas para escribir lo que nosotros ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Un solo autor, el Espíritu Santo, que utilizó a esos hombres de Dios para escribir las Escrituras. Pero bueno, no solamente se quedaron allí en el Antiguo Testamento, sino que la revelación en los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento también actuó el Espíritu Santo. También fue por medio del Espíritu Santo. Y Jesús nos declara ya en Mateo capítulo 10, en los versículos 19 y 22, nos dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habléis. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis. Es decir, que lo que van a hablar los apóstoles, lo que van a hablar los profetas en el Nuevo Testamento, lo que van a decir los apóstoles en el Nuevo Testamento, no son palabras de ellos. Fíjese al final del versículo, sino que el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Las palabras no van a ser de ellos, sino del Espíritu del Padre que está en vosotros. Y esto nos da una característica más para poder confiar en la veracidad, en con poder determinar cuál es la fuente de lo que nosotros leemos en lo que tenemos en nuestras manos llamada la Biblia. Y es que solamente hay un autor y es el Espíritu Santo de Dios. Desde el principio, con las primeras personas que comenzaron a escribir la Biblia, allí estaba interactuando el Espíritu Santo. Ahí estaba inspirando el Espíritu Santo hasta el último momento de escribirse. Sí. Y también el apóstol Pedro nos dice allá en su carta, en la primera carta nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y estos profetas, los cuales anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Ciertamente nosotros hemos escuchado que cuando Cristo vino, ha cumplido cientos y cientos de profecías. Sí, mi querido hermano, el Espíritu Santo les decía a los profetas qué escribir, qué poner en la Biblia, cuáles profecías, cómo y cuándo iban a pasar. Y muchos profetizaron aquel varón, como el profeta Isaías, que decía, ¿quién atenderá este anuncio? ¿Sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? ¿Quién va a escuchar este anuncio de que el Cristo iba a morir en la cruz y que iba a sufrir y iba a llevar todos los sufrimientos en él? Sí, mis queridos hermanos, estos profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de los sufrimientos de Cristo. No fue una coincidencia, no fue algo que ellos pensaron o se imaginaron o un día les dio por contar una historia, no.
Allí estaba el Espíritu de verdad. El Espíritu les declaraba. Y continuando con la lectura dice, y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Acaso los profetas también no dijeron que benditos serán todos los pueblos de la tierra y su descendencia? Hablando de los beneficios, el profeta Joel dijo, y el Espíritu de Dios habitará en todas las carnes. Hablando de las glorias que vendría tras ellos. Sí, mi querido hermano, allí estaba el Espíritu Santo. No puede haber otra explicación de que más de 30 personas hayan escrito lo mismo en diferentes partes del mundo. No puede ser una sola historia que se imaginó una persona. No, el autor, el Espíritu Santo estuvo trabajando en estas personas. Y mire, continuando con la lectura, ya dice en Primera de Pedro, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Nosotros no entenderíamos el Evangelio como los judíos antes no lo entendieron. Gracias al Espíritu Santo por medio de los apóstoles, hoy entendemos qué es el Evangelio. Porque les reveló esto a los apóstoles y ellos lo escribieron y nosotros los tenemos ahora escritos aquí y nosotros podemos leer. Muchas personas no pueden entender porque no quieren escuchar la palabra del Espíritu Santo, no quieren escuchar la palabra de Dios. El autor es el Espíritu Santo, no son esas personas, son aquellas personas inspiradas por Él. De estos versículos aprendemos que Dios reveló su mensaje a la mente de los hombres, a la mente de los hombres que Él escogió. Lo hizo por medio del Espíritu Santo. Y Él no permitió que ellos pudieran entender más su voluntad. No. Entendieron a la perfección la voluntad del Padre. No dejó a la ciencia, no dejó al estudio de cada una de estas personas, de que cada día estaban estudiando. No. Dios no dejó a la ciencia ni al estudio de ellos, sino que los reveló totalmente la verdad. Dios obró milagrosamente en ellos por medio del Espíritu Santo para revelarles directamente su palabra, su voluntad. Es decir, que nosotros aquí en la Biblia no tenemos el 99% de lo que Dios quiere. No tenemos el 90%, el 80% o la mitad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No, Dios reveló el 100%. En la Biblia no falta nada. No hay que añadir ni hay que quitar absolutamente nada. El Espíritu Santo hizo una obra eficaz. El Espíritu Santo hizo una obra completa y perfecta. Si uno quiere saber lo que Dios quiere para hoy en día, escucha a los apóstoles. Allí está la verdadera palabra de Dios. Ellos fueron los santos hombres inspirados por Él para decir 100% la verdad. No faltó nada. Ellos lo escribieron todos. Y fíjese en Primera de Corintios capítulo 2, desde los versículos 10 hasta el 13. Pero nos vamos a concentrar en los últimos que dice, pero Dios las reveló a nosotros. Eso dice el apóstol Pablo, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Es decir, que cuando una persona quiere conocer a Dios, solamente tiene que escucharlos a ellos, porque el Espíritu le reveló aún lo más profundo de Dios. El Espíritu es el que escudriña aún lo más profundo de Dios y muchas de esas cosas ha revelado mediante sus apóstoles. Y nosotros, continuando con la lectura,
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No es el espíritu de Dios, del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No es que los apóstoles recibieron un mensaje de Dios y se lo guardaron. No, sino que ellos estuvieron alegres, sabiendo que hay peligro, caminaban para anunciar ese mensaje de Dios. Afuera habían personas que no querían que ese mensaje fuera anunciado, pero los apóstoles salieron y siguieron hablando. Y estas palabras, dice el texto, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñaba el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, que el Espíritu siempre decía la sabiduría de Dios, no sabiduría humana, no pensamientos humanos. El apóstol Pedro no decía, es que tal vez estas cosas pueden ser mejor así, o lo hagamos de esta manera, va a ser mejor. No, 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 de ninguna manera. Ellos decían exactamente como el Espíritu les daba de qué hablar. Y lo mismo encontramos allá en segunda de Timoteo, cuando se escribe que toda la escritura es inspirada por Dios y también es útil. La palabra de Dios es útil, es decir, que se la puede utilizar para buena forma, que cualquier persona la puede utilizar con productividad. Y fíjese para qué es útil. El texto dice, para enseñar. Enseñar significa que puede dar a conocer algo que las personas no conocen. ¿Usted quiere aprender de Dios? La Biblia, la Escritura, es útil para enseñarle, es útil para usted hacerle conocer lo que es de Dios, para redarguir, también es para corregir, pero también para instruir en justicia. Y todo esto, toda la Escritura, ¿con el propósito de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que una persona que lee la Biblia, cada vez que está leyendo esos versículos, está escuchando la palabra de Dios directamente. Y lo que Dios quiere es que seamos hombres preparados para buenas obras. Él no quiere ver a un cristiano injusto. Él no quiere ver a un cristiano que proceda mal. Él no quiere ver a un cristiano imperfecto. Dios quiere ver que escuchen su voz y cada vez que la escuchen, seamos dispuestos para cambiar nuestras vidas y comenzar a hacer buenas obras, comenzar a ser hombres perfectos, hombres de Dios. Siendo el Espíritu Santo el autor de la Biblia, no es maravilla que la Biblia sea llamada la espada del Espíritu. Es evidente que esta obra del Espíritu Santo ya concluyó y vino trabajando el Espíritu Santo desde el principio, inspirando a aquellos hombres para escribir desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esa obra ya concluyó, ya se escribió toda la verdad. Ahora bien, eso no significa que ya la dejó ahí, sino que la obra de revelación del mensaje divino que comenzó hace cientos de años antes de la venida de Cristo, antes de la venida de Cristo, se cumplió totalmente durante la vida de los apóstoles, hasta escribir Apocalipsis. Ellos recibieron la verdad completa que en el Espíritu Santo había venido revelándolo poco a poco a través de los siglos. Ahora bien,
Uno puede decir, el Espíritu Santo ha terminado la obra de revelar la palabra de Dios, pero ¿ha terminado la obra de usar este mensaje divino? No. Y esto es lo que debemos considerar ahora, mis queridos hermanos. La obra del Espíritu Santo por medio de la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y debemos hacernos estas preguntas. Si ya se terminó de revelar todo lo que tenía que ser revelado, ¿para qué usa el Espíritu Santo su palabra? Es evidente que es un instrumento preparado durante tanto tiempo y con tanto cuidado. Debería tener funciones especiales. ¿Cuáles son estas funciones de la espada del Espíritu? Aquí vamos a ver tres, al menos tres. Tal vez alcancemos a mirar la primera. Una de sus funciones es que la espada del Espíritu se la usa para convencer al mundo de pecado. Una segunda función, que no basta con solo saber que somos pecadores. Para ser salvo, no basta estar convencido de pecado, sino que también es necesario creer y ser convertido. Y aquí el Espíritu Santo usa su palabra para mostrar cómo es el nuevo nacimiento, cómo es la nueva vida del cristiano. Y una vez que se conoce que una persona está en pecado, una vez que esa persona pasa a la segunda cosa, que es nacer de nuevo, el Espíritu Santo utiliza la espada para la santificación de aquellas personas que creyeron en su mensaje. Y la palabra santificación significa apartar o poner aparte para algún servicio en especial. Al menos estos tres puntos vamos a seguir desarrollando a lo largo de nuestros estudios. En esta noche nos vamos a centrar en el primero, que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. En Juan capítulo 16, el versículo 8 dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que el Espíritu Santo vino a decir qué están haciendo mal los hombres, qué está haciendo mal el hermanito Brian, qué es justicia y qué es de juicio. Y traje dos ejemplos para mirar esto. El primero es cuando Pedro predicó el primer sermón, allá en Hechos capítulo 2. Y el segundo, un discurso de Esteban, allá en Hechos capítulo 7. Nosotros conocemos Hechos capítulo 2. Sabemos lo que estaba pasando allí. En pocas palabras, en Hechos capítulo 2, llegó el Espíritu Santo a los apóstoles y hablaban lenguas como de fuego. Estaban hablando el mensaje de Dios. Y allí se paró el apóstol Pedro a decir la primera predicación por medio del Espíritu Santo. En Hechos 2 encontramos este acontecimiento en el día de Pentecostés. En aquel día el Espíritu Santo vino y empezó a convencer al mundo de pecado. Y fueron todos, o sea, los 12 apóstoles, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso lo dice el versículo 4. Así que el Espíritu Santo habló en aquel día por medio de los apóstoles. ¿Los judíos estaban escuchando a Pedro? Sí, era la voz de Pedro, pero eran las palabras ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y fue por inspiración del mismo Espíritu que Pedro predicó el primer sermón sobre el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Aquellos hombres que estaban en pecado,
Eso lo dice desde el versículo 16 al 36. Y el resultado de ese mensaje de Pedro fue que ellos se convencieron que eran pecadores. El texto dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso lo dice el versículo 37. El Espíritu Santo había empezado a convencer al mundo de que estaban haciendo malas cosas, de que estaban pecando. Estos hombres del mundo fueron convencidos de pecado por el Espíritu Santo, en cumplimiento directo de la promesa de Cristo, cuando les dijo: pero ¿cómo fue actuada esta obra maravillosa? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Es decir, que Dios utiliza la predicación de las personas para convencer al mundo de pecado. La espada del Espíritu, con la espada del Espíritu. El Espíritu Santo obró en aquellos corazones. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El resultado fue que se compungieron de corazón. Entonces estaban dispuestos a escuchar las instrucciones de Dios. Y eso es lo maravilloso cuando se escucha la palabra de Dios, cuando se escucha el mensaje divino, el mensaje del Padre, que las personas están dispuestas a seguir escuchando cuáles son las instrucciones. Pero esta obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador no es algo misterioso, no es algo místico, no es algo con un sentimiento como dicen algunas personas que han sentido, que para saber que están en pecado sienten como un calor. No, 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 no. Esto es más sencillo. Esto es escuchando la palabra. En el texto no dice que esas personas sintieron un calor o comenzaron a temblar. No, 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 no. Esto no es algo misterioso que no se puede entender. El texto dice, escucharon el mensaje, escucharon lo que el apóstol Pedro dijo y ellos se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? No es algo ni nada misterioso cómo actúa el Espíritu Santo. Lo actúa por medio de la palabra, por medio, utilizando aquellos hombres, aquellos varones de Dios. Este es el primer ejemplo. Ahora vamos a ver todo lo contrario con nuestro segundo ejemplo. Cuando Esteban se paró a dar el discurso y dijo allá en Hechos capítulo 7, en los versículos del 51 al 54, Esteban les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposiciones de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es decir, que lo que Esteban estaba diciendo no eran sus propias palabras, sino que a quienes estaban resistiendo estas personas eran ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cuando no escucha una persona las palabras de los apóstoles, no resiste al apóstol Pedro, no resiste al apóstol Pablo, está resistiendo al Espíritu Santo. Y Esteban les dice, no son diferentes a sus padres. Cuando los profetas anunciaban acerca de la venida del justo, ustedes los mataban. Y nosotros en la historia miramos en el Antiguo Testamento que muchos profetas fueron perseguidos, muchos murieron. Y los que no, les decían: dinos cosas halagüeñas,
Dinos cosas que sean mentiras. No nos digas que estamos haciendo mal. Dinos que Dios está aprobando lo que estamos haciendo. Así fueron las personas en aquellos tiempos con los profetas. Y sabe que ellos también no estaban resistiendo a los profetas. Ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo. No querían escucharlo. No querían oírlo. Y esto ocasiona que se enfurezcan en sus corazones. La palabra de Dios puede ocasionar estas dos cosas. La primera, que usted se compunja de corazón o que usted se enfurezca si no quiere escuchar la verdad y que cruja los dientes contra la verdad. Fíjese bien que en este caso el Espíritu Santo no logró que estos hombres se conviertan. Trató de obrar en sus corazones exactamente como lo había hecho en el día de Pentecostés. Pero en este caso, al oír esto, en vez de que se arrepientan, que se compujan de corazón, ellos se enfurecían, ellos se enojaban en sus corazones. Cuando ellos resistieron la predicación de Esteban, estaban resistiendo al Espíritu Santo. No había más que el Espíritu Santo pueda hacer. Él no puede obligar. El Espíritu Santo no va a obligar a las personas. Amén. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, encontramos que la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es así que el Espíritu hace uso de su palabra, la palabra de Dios, para llegar a lo más profundo de los corazones de todos los hombres y así convencerles de pecado. Y con esta espada el Espíritu eficazmente lleva a cabo su tarea de convencer al mundo de pecado. Este es un instrumento muy poderoso, muy eficaz, que el Espíritu Santo utiliza. No hay otro ni ningún otro instrumento más poderoso que la Biblia, que la espada del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, por hoy nos vamos a quedar aquí, pero vamos a continuar con los dos siguientes puntos, la siguiente ocasión. Que Dios me los bendiga.